Hola, mentes vibrantes, ¿cómo están? Espero que estén pasando un día maravilloso. Hola, Tania, ¿cómo estás? Hola, papá, estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Excelente. Bueno, me da mucho gusto, papá. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Tania? Dime. Pues mira, papá, ¿qué te parece si hoy nos hablas sobre el miedo? Primero me gustaría que nos platicaras qué es el miedo. Muy bien, muy padre tema, fíjate. Te voy a platicar qué es el miedo. Si yo te dijera que el miedo no existe. No existe, pero pues si hay personas que tienen miedo, yo también he tenido miedo. ¿Cómo no existe, papá? Dices, pero si yo he sentido miedo. Bueno, mira, ahí te va. Sí existe, pero aquí. Mira, lo que sucede es que vamos a empezar por definir qué es el miedo. Okay. Y ya ves que a mí no me gustan las palabras, las explicaciones técnicas. Entonces, el miedo es una anticipación al dolor. Ok. ¿Estás de acuerdo? O sea, es algo que no ha sucedido, crees tú que va a suceder en el futuro, pero aún no sucede y puede ser que nunca suceda. ¿No? Por ejemplo, tú tienes un sentimiento de alegría. Significa que en este momento te está pasando algo bueno o agradable o te pasó en el pasado. Por eso estás alegre, ¿no? Claro. Ahora, si tienes un sentimiento de tristeza, significa que en este momento te está sucediendo algo que te hace que te pongas triste o en el pasado, ¿no? Sí, claro. O por ejemplo, cuando te enojas, significa que te pasó algo que te molestó ahorita o en el pasado. Pero el miedo es una anticipación al futuro, una anticipación al dolor. Es decir, el futuro, como sabemos, no existe. Únicamente existe aquí. Entonces, nos estamos anticipando a algo que no ha sucedido todavía y puede ser que nunca suceda, ¿no? Exacto. Por eso decimos que algunos dicen el miedo no existe. Existe nada más aquí en la mente. Y todo viene de nuestros antepasados. Es decir, hace miles de años cuando empezó a habitar el hombre el planeta. Ok. Acuérdate que cuando vivía en la selva, ¿no? Siempre estaba tratando de protegerse del peligro, porque de eso dependía la supervivencia. Entonces siempre estaba detectando el peligro. Es decir, siempre estaba viendo la situación que lo pudiera afectar. De ahí viene la tendencia a siempre mirar en negativo. Porque estamos siempre tratando de detectar el peligro. Pero eso era miles de años atrás. Ahora ya no vivimos en la selva. No. Y entonces a cada momento, a cada situación que nos sucede, estamos tratando de detectarle el peligro. Es decir, estamos a veces tendiendo a lo negativo. Entonces, por eso es importante guiar nuestra mente hacia lo positivo. Porque si no la guías hacia lo positivo, por inercia o por la mente subconsciente, la mente inconsciente, que es la que venimos arrastrando de generación en generación, que tendemos a lo negativo. Exacto. ¿Me explico? Sí. Oye, papá, entonces, ¿el miedo es algo bueno o es malo? Ay, buena pregunta. Mira, depende. Okay. Unos dicen, bueno, es bueno porque te está previniendo o estás tratando de detectar que algo está mal. Siempre el miedo está buscando lo que está mal. Por ejemplo, si tú vas en la selva y de repente a lo lejos ves un león y empiezas a sentir miedo, eso te ayuda a que diga, no, sabes que por aquí no me voy, mejor le rodeo o me escondo. Si no tuvieras miedo, a lo mejor irías directamente a donde está el león. O sea, ahí en este caso sí te está ayudando. El problema es que cuando el miedo nos paraliza, no nos deja avanzar y precisamente por miedo a hacer algo, es que dejamos de hacer las cosas. Ese es ahí el principal problema que tenemos nosotros. Exacto, tienes razón, papá. Oye, entonces, digamos que el miedo, como nos platicabas ahorita, es como un mecanismo de supervivencia. Exactamente, mira. De hecho, ahí te va. Hay dos mecanismos de supervivencia. Por mucha atención. Ok. Uno es el de protección y otro es el de crecimiento. Repito, tenemos dos mecanismos de supervivencia. Uno es el de protección y otro
es el de crecimiento, Ok. pero uno inhibe al otro. Es decir, no puedes tener los dos al mismo tiempo, o uno u otro. Te voy a poner un ejemplo. Ok. Ya sé que con los ejemplos queda todo bien claro. Sí, exacto. Imagínate que una persona va por la selva y de repente le sale un león. Entonces, esta persona está huyendo del león. Te pregunto, ¿cuál de los dos mecanismos de supervivencia se activan en esta persona? ¿El de protección o el de crecimiento? Pues yo diría que el de protección, porque pues está tratando de protegerse, como la palabra lo dice, del león. No, hombre, tú ya estás en otro nivel. Es efectivamente. O sea, en el momento en que una persona está huyendo del león, en este caso, no está pensando en ser mejor persona, en crecer, en cómo hacer las cosas mejor. Está pensando No. en protegerse, en salvarse, que no le pase nada. Sí. El problema está precisamente en que hay personas que se la pasan toda la vida a veces en modo huida. ¿Qué significa esto de modo huida? Si estás siempre en modo huida, significa que estás siempre enfocada a lo que estás huyendo, es decir, al miedo. Y las personas que están en modo huida nunca van a alcanzar sus sueños. ¿Por qué? Porque, como te decía ahorita, están pensando en lo que están huyendo, en el miedo, en lugar de estar pensando en crecer. Como decíamos, si estás huyendo del león, no estás pensando en ser mejor persona, en cómo voy a crecer, estás pensando en la protección, en salvarte. Claro. O uno u otro. Entonces, por eso es que yo los invito a que reflexionemos. Si tu situación económica Ok. o si tu situación de salud o alguna relación que tengas no va bien, pregúntate en cuál de los dos mecanismos estás. ¿En el de protección o en el de supervivencia? Es decir, protección o crecimiento. o crecimiento, no. Es que era para ver si estaba en la jugada. No, hombre, tú ya estás en otro nivel. Sí. Exactamente, ¿estás en el de protección o en el de Crecimiento. Si no va bien, seguramente estás en el de protección, porque no puedes estar en los dos al mismo tiempo. Si no va bien, significa que estás huyendo de algo. Por ejemplo, si tu situación económica no está bien, estás huyendo de algo, estás con el temor a no tener dinero, por ejemplo. Si no tienes una buena relación, estás con el temor a que esta persona me va a dejar, me va a abandonar, o se va a ir con alguien más, ¿me explico? O si estás con problemas de salud, estás con el miedo de, con el temor de enfermarte. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado. ¿Estás en el de protección o en el de crecimiento? Yo los invito siempre a que estemos en el de crecimiento, ¿no? Claro. Para poder avanzar, para poder crecer, para que logremos nuestros objetivos. Sí, porque hay veces que en lugar de uno tratar de mejorar, pues tiene miedo de no poder hacer las cosas. Exactamente. Entonces, No, hombre, tú ya estás en otro nivel, te digo. Efectivamente. Bueno, papá. Oye, y otra pregunta. Entonces, ¿nosotros mismos podemos crear el miedo? De hecho, sí. ¿Sí? Nosotros lo creamos. Te voy a explicar algo bien interesante. Fíjate bien lo que te voy a decir. Lo creamos, sí. De hecho, hay dos fuerzas creadoras en el universo. Fíjate bien estas dos palabras que acabo de decir. Fuerza, creadoras. ¿Qué significa fuerzas creadoras? Vas a decir, como decía don Ramón, la misma palabra lo dice. Fuerzas creadoras. Fuerzas creadoras significa fuerzas creadoras. Por fuerzas que crean. Pues no, pues fuerzas creadoras, pues no sé exactamente qué, papá. Te voy a explicar. Ahí te va. Estas dos, te voy a decir primero cuáles son estas dos fuerzas creadoras. Okay. La primera es el amor. Y la otra está en el polo opuesto. ¿Cuál crees que sea? Si uno es el amor, el otro. ¿El miedo? Exactamente. De lo que estamos hablando. Pues sí. Ajá. Acuérdate que están en los dos polos. Acuérdate que hay un principio, principio de polaridad, uno de los siete principios del universo, pero ese es otro tema de otro video. Okay. Hay otro principio que es el mentalismo, que a mí me encanta, ya ves que a mí me gusta mucho la metafísica. Sí, claro. Pero bueno, regresando al tema del miedo, de hecho los psicólogos consideran que estos dos sentimientos son los principales, amor y miedo, y todos los demás se derivan o de uno u otro. Si estás contenta, feliz, se deriva de él.
Amor. Ok. Si estás en paz, en armonía, se deriva del. Amor. Si estás enojada. Del miedo. Exacto. Si estás triste. Del miedo. Exacto. Esos dos son los principales. Bueno, ahora fíjate bien. Se dice que son fuerzas creadoras porque crean. Acuérdate que el mundo material, Ujú. el de la tercera dimensión que estamos viviendo, Ok. el mundo real, el mundo visible, se crea primero aquí. Se creó primero aquí en el mundo invisible. Todo lo que vemos se creó primero aquí. Es de adentro, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Ok. ¿Qué significa que lo creas? Que primero estuvo aquí, en la mente, y luego lo creas en el mundo físico. ¿No te ha pasado que de repente algo que temes mucho, que tienes mucho miedo a algo, luego sucede, te sucede? Sí, sí me ha pasado, la verdad. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Por Ahora- qué? Porque es una fuerza creadora. Así como el amor es una fuerza creadora. Muchas de las cosas que tenemos nosotros fueron creadas desde el amor. Son las cosas bonitas, agradables. Pero hay muchas cosas que están creadas desde el miedo. Son las cosas que no son agradables. ¿Me explico? Pues Sí. son fuerzas creadoras. Ahora déjate digo una cosa. El amor es la normalidad del universo. Repito, el amor es la normalidad. El miedo, tú lo eliges. Oh, ok. El miedo tú lo eliges. Ya lo que acabamos de explicar, porque al final está aquí. Estás anticipándote al dolor, puede ser un dolor físico, emocional, lo que tú quieras, pero algo futuro que no ha pasado. Y a lo mejor nunca sucede, y el futuro no existe. Siempre nada más existe el presente, ¿te acuerdas? Sí. Que es el presente es eterno. Entonces, estás anticipándote a algo que nunca no ha sucedido y a lo mejor nunca sucede. Por eso digo que no existe, pero nada más aquí. Entonces, por eso estas son dos fuerzas creadoras. Son muy potentes las dos. Crean desde aquí, desde la mente, desde lo invisible, crean todo lo tangible, lo invisible, lo visible, lo que vemos. Nuestro mundo real, todo se crea o desde el amor o desde el miedo. Por eso es importante irnos siempre hacia el Amor. exacto. Exacto. Sí, porque a mí me ha pasado que yo me preocupo por cosas o me dan miedo cosas que al final no pasan, entonces pues no sirvió de nada. Y como dices tú, lo normal es estar en el amor. Exactamente. No, hombre, tú ya estás en otro nivel. Bueno, papá, Muy bien. muchas gracias. Como siempre A me ti. pareció muy interesante y Un me placer. gusta mucho hablar contigo, que Gracias. nos respondas las preguntas porque aprendo mucho. Gracias, un placer, Tania. Y si gustas, doy mis redes, ya saben, mis redes. Síganme en Facebook, síganme en Instagram como Luis D. Unzueta y entren en la página de www.metaventa.com. Y si gustas, ¿me ayudas a despedir? Claro que sí, Ya sabes cómo. claro que sí, ya sé cómo. Es tradicional. Ya sabes, la mano. La mano. Eso, ya sabes la mano, ya sabes la mano. Y recuerda, la metaventa transforma tu mundo. Gracias, nos vemos en la próxima.